Continuando con nuestro ciclo de ponencias, les voy a presentar al doctor Daniel Ibarra, pediatra y neonatólogo en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, adscrito al Departamento de Neonatología. Tiene un curso de alta especialidad en calidad en la atención integral en pediatría por la Universidad Autónoma de México, un fellow clínico en ecocardiografía funcional por la Universidad de Toronto y es miembro del colaboratorio de Panamericano de Hemodinamia Neonatal. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Agradezco al doctor Barragán y a toda su mesa directiva por la invitación a este importante evento, que además implicó triple reto con la pandemia, pero creo que está saliendo de manera excelente. Hoy vamos a hacer un viaje de cómo se han constituido las terapias neurointensivas y cómo mucho de esto partió de la hipotermia y los elementos utilizados para monitorizar a los bebés con asfixia, que eran sometidos a hipotermia, se han ido extendiendo, sobre todo a los prematuros más pequeños, y hoy en día pues son herramientas que se utilizan para monitorizar y de esa manera tratar de llegar a una neuroprotección cuidando el cerebro de nuestros pequeños. Hoy en día debemos de tener en cuenta el concepto de red perinatal, donde los recién nacidos tienen que ser trasladados de preferencia, incluso conocidos en tercer nivel desde fetos. En el hospital tenemos ya algo de experiencia con pacientes que conocemos de manera fetal. Saber que las mamás con riesgo tienen que ser trasladadas también a tercer nivel y saber que el método de traslado más efectivo es la mamá, ¿no? Hay que trasladar y que el bebé nazca en el hospital donde tengan todas las condiciones para atenderlo. Y hoy vamos a ver el concepto de cómo se puede prevenir el daño neurológico de la prematuridad desde políticas de atención donde haya detección fetal, prevención de la coriamnionitis, esteroides prenatales, sulfato de magnesio, pinzamiento tardío. Después, cómo vamos a trasladar a estos bebés, que tiene que ver con regionalización, análisis costo-beneficio y equipos dedicados al traslado. Terapia neurointensiva, ahorita vamos a ver en qué consiste y cuáles son las tecnologías que incluyen, y el seguimiento de los pacientes de alto riesgo en la consulta externa. Entonces, queremos describir cuáles van a ser las medidas de neuroprotección y neuromonitorización en el neonato críticamente enfermo, detallar cuál es el sistema perinatal por el que pasa un bebé desde feto y dónde tenemos oportunidades de protegerlo, establecer cuáles son las necesidades del sistema de atención y ver cómo las tecnologías se han ido migrando para este concepto que es la terapia neurointensiva. En México sabemos que nacen más o menos 2.2 millones de recién nacidos al año y de estos más o menos 50,000 van a ser menores de 1,500, ¿no? Entonces, seguimos teniendo una mortalidad aproximadamente del 0.4 al 0.7% de los nacimientos y es algo en lo que hay que trabajar. Y sabemos que entre más pequeño sea un prematuro, en cuanto a edad gestacional y peso, nos vamos a enfrentar con problemas neurológicos y el trabajo de todos los neonatólogos es saber cómo atenderlos para tratar de minimizar estos daños. Ahora, el concepto de la terapia neurointensiva ha ido migrando a partir del equipamiento de unidades de cuidados intensivos y dos son las principales causas. Uno, la hipotermia terapéutica, que es el mecanismo que tenemos para tratar a los bebés con asfixia perinatal. Y el otro quizá sería la circulación extracorpórea, porque también al ser una terapéutica donde nos basamos mucho en fisiología y en entrega de oxígeno, también se acostumbra a utilizar equipos de neuromonitorización que han ido migrando a otras etapas de la neonatología. Ahora el reto en el que nos enfrentamos es el menor de 1 kilo. Antes hablábamos de los pequeños gigantes con los menores de 1,500 gramos, que cada vez tienen mejores resultados y ahorita el mayor reto son los menores de 1 kilo. Esta es una tesis de una de nuestras residentes, la doctora Vanessa, que del 2010 al 2014 tuvimos 45 menores de 1 kilo y vean cómo tenemos tasas de hemorragia intraventricular aproximadamente el 60%, con un 27% de hemorragias graves, 9% de leucomalacia periventricular y 9%, por ejemplo, de retinopatía del prematuro. Son tasas relativamente comparables con la literatura internacional. Desde que se conoce al paciente de manera fetal, es muy importante
el estrecho control prenatal de nuestras madres, y sabemos que mucho del daño que puede existir, sobre todo en sustancia blanca, puede tener que ver con el síndrome de respuesta inflamatoria fetal, donde hay activación de la microglía y daño a los oligodendrocitos y alteración en la maduración normal. Es muy importante por eso, desde que tenemos la primera consulta con la mamá embarazada, tener cuidado con datos de infección o inflamación amniótica. En cuanto a la cuestión estructural, los médicos materno-fetales son los más capacitados para detectar alteraciones en el transcurso de la vida fetal, y cada vez se refinan más los protocolos para la exploración del sistema nervioso central y lo que se llama como neurosonografía. Incluso hay médicos materno-fetales, o también pueden haber neurólogos que se dedican a estas técnicas cada vez más refinadas, y aquí podemos ver vistas transventriculares, transtalámicas y transcerebrales, y las indicaciones para una neurosonografía avanzada. Y es un ejemplo de las últimas guías publicadas, y cada vez se pone más énfasis en esto, e incluso es una habilidad extra que pueden adquirir tanto materno-fetales, pero también muchos neurólogos, y esto también nos puede llevar a tomar una resonancia magnética fetal. En la consulta preconcepcional es importantísimo llevar a la mamá su índice de masa corporal ideal, hacer los cultivos necesarios para prevenir infecciones amnióticas, ver biometría, grupo, RH, los ultrasonidos, el consumo de ácido fólico, que no vamos a ahondar, pero ya sabemos que interviene en la prevención de defectos de cierre de tubo neural, y si hay cualquier adicción, pues suspenderla. Ahora, de las maniobras prenatales que nos ayudan a proteger los cerebros futuros, son los esteroides prenatales, que sabemos que se utilizan principalmente para llevar a una maduración pulmonar y disminuir la incidencia de déficit de surfactante, pero también se ha visto una disminución importante en las tasas de hemorragia intraventricular, por ejemplo, con un número necesario a tratar. Y hay algunos estudios a largo plazo con disminución de parálisis cerebral infantil y protección para alteraciones del desarrollo. Entonces, los esteroides prenatales es la primera maniobra que sabemos que tiene un efecto neuroprotector. Y cada vez se investiga más en qué momento habría que administrarlos. Generalmente se da un ciclo, y hay evidencia de que un segundo ciclo de rescate podría ser importante. Y el sulfato de magnesio también es una historia en la cual las mamás con preeclampsia, en las cuales se utilizaba sulfato de magnesio de manera estadística, se dieron cuenta que presentaban menores tasas de parálisis cerebral infantil, y surgió un poco el tema de si se tomaba como un neuroprotector. Sabemos que el número necesario a tratar es de 63 en la última revisión sistemática, y bueno, puede tener efectos antiinflamatorios, antiexcitatorios, y quizá estabiliza la autorregulación cerebral. Tampoco es muy sólida la evidencia, pero es una de las maniobras que también pueden ayudar a mejorar el desenlace de nuestros recién nacidos. Ahora, es súper importante la reanimación adecuada, la estabilización del recién nacido de riesgo después de la reanimación. El Hospital Infantil de México ha tenido mucho que ver con la propagación del curso de reanimación neonatal. El Acute Care of At-Risk Newborns, que es el ACORN, para la estabilización posterior, va a salir la siguiente edición el próximo año, ya con un capítulo, por ejemplo, de manejo de bilis y la secuencia neurológica, que algunos seguramente ya conocen, que nos ayudan también a proteger a estos bebés. Y algo que es muy importante, en lo cual vamos a tener que trabajar en un futuro, va a ser en el traslado. Hemos tenido algo de rezago. Antes acostumbrábamos ir nosotros por los bebés si estaban en el Distrito Federal o en el Estado de México, pero es algo en lo que hay que invertir y hacer las gestiones necesarias para hacer un equipo de traslado, porque la mayor parte de nuestros bebés los recibimos trasladados de otras unidades, y pues tenemos catástrofes cuando, por ejemplo, nos trasladan un recién nacido de 27 semanas y lo traslada un médico general que no tiene experiencia en manejar estos bebés. Y también el traslado intrahospitalario, y aquí les pongo el ejemplo de equipo que se utiliza para hacer una resonancia magnética, por ejemplo, en un recién nacido asfixiado, mientras se continúa con la terapia intensiva. Ahora, el pinzamiento tardío de cordón también ha sido una de las maniobras revolucionarias que sabemos que
por mucho tiempo estuvimos actuando no de manera fisiológica, y en el bebé que no había iniciado las respiraciones, el pinzar el cordón, estábamos cortando la precarga, además de tener el daño asfíctico, teníamos un daño hemodinámico importante. Y hoy la recomendación en la mayoría de los países es dejar 30 segundos a 5 minutos de pinzamiento de cordón. El concepto se llama Physiologic Cord Clamping, y sabemos que previene anemia, sabemos que disminuye la incidencia de hemorragia intraventricular y de enterocolitis necrosante, y hay cierta mejoría en el desarrollo motor y social, particularmente en niños, y quizá esta sola maniobra nos ganaría 6 puntos de coeficiente intelectual. Todavía tenemos cierta duda es en el ordeñamiento y si es un factor de riesgo para hemorragia intraventricular en los prematuros extremos. En el ordeñamiento, en vez de hacer el pinzamiento tardío, nos tenemos que llevar rápidamente al recién nacido para estabilizarlo, y nos dan un fragmento largo de cordón y eso lo exprimimos. Eso no sabemos en los prematuros más extremos si podría tener riesgo de hemorragia intraventricular. Y aquí les pongo el ejemplo de un carrito donde se podría reanimar al bebé con el cordón abierto, que es lo siguiente que es muy importante investigar. ¿Qué pasa si empezamos nuestras maniobras normales de reanimación con el bebé todavía conectado a la placenta? De los fármacos que han demostrado tener una acción neuroprotectora, el más importante es la cafeína, y se hizo el CAP trial por la doctora Barbara Schmidt, es un estudio multicéntrico, donde se compararon 1000 contra 1000 neonatos. Tenemos pocos fármacos tan bien estudiados como la cafeína, con un ensayo clínico tan grande, y estos bebés los han seguido hasta los 11 años. Entonces, el diseño original era para descartar o corroborar que la cafeína fuera tóxica, y se demostró que no, que había una que prevenía las apneas del prematuro, que no afectaba el crecimiento, pero también se descubrió que había menos tasas de parálisis cerebral infantil y retraso cognitivo y menos incidencia de conducto arterioso que se tuviera que tratar. En un subgrupo que hicieron resonancias magnéticas se demostró una mejor microestructura, y a los 11 años todavía encontraron una asociación con una reducción en discapacidad motora y mejorando habilidades visomotoras, visoperceptuales y visoespaciales. Entonces, es uno de los fármacos que se utilizan de rutina y que sabemos que tienen un efecto importante. Y esto ha llevado mucho a estudiarlo, cuál es el papel neuroprotector. Si bien a través de bloquear los receptores A1, incrementa el esfuerzo respiratorio y se previenen mucho eventos hipóxicos, se pueden mantener con ventilación no invasiva, pero también quizá tiene que ver el bloqueo del receptor A2 con inhibición del GABA y también con inhibir una respuesta inflamatoria que nos podría dar esta acción neuroprotectora. Ahora, cuando llegamos con un recién nacido prematuro extremo, y ahorita vamos a ver las tecnologías que se utilizan, siempre estamos lidiando contra monitorizarlo neurológicamente y los paquetes de prevención de hemorragia intraventricular que muchas veces incluyen manejo mínimo. Entonces, aquí las que tienen un papel preponderante son nuestras enfermeras, que son hoy en día nuestra mejor herramienta para seguir y para monitorizar a nuestros recién nacidos. Gran parte de lo que vamos a ver ahorita del NIRS o la electroencefalografía de amplitud integrada en países industrializados, estos programas los llevan las enfermeras, que son quienes están a pie de cama monitorizando a nuestros bebés. Y como ustedes pueden ver, nuestra usina es una usina abierta, no tiene cuartos separados. Este estudio me pareció súper interesante, lo vi en una plática reciente, donde modernizaron una usina y pasaron de ser una área abierta como la nuestra a los cuartos individuales, donde cada bebé tiene su cuarto y se controla súper bien el ruido y la manipulación, creyendo que esto iba a mejorar los desenlaces neurológicos. Pero este estudio es súper interesante porque compararon la época 1, que es la usina abierta, que es esta que dice Open Ward, contra los cuartos cerrados, que cada bebé tuviera su cuarto particular con su enfermera, con sus papás, pero aislados. Y de manera interesante, encontraron que los bebés que estaban aislados tenían un menor desarrollo en el lenguaje y encontraron una menor asimetría y un menor desarrollo, sobre todo en los centros de lenguaje. Entonces, esto es interesante porque
quizá esta UCIN de cuartos individuales, silenciosa, a la que todos queremos aspirar, no va a tener los efectos que creemos en nuestros recién nacidos y es mucho más importante el estímulo que se les da con la interacción con los padres, y es la política que mantenemos actualmente en la UCIN del Hospital Infantil de México, donde es abierta a los padres, fomentando al máximo la lactancia materna y el estímulo, aunque también a veces nos gustaría que fuera más silenciosa. Y también el ruido excesivo tampoco sabemos si tiene efectos deleterios en nuestros bebés. Ahora, el seguimiento más práctico, morfológico y para detectar hemorragias y alteraciones de sustancia blanca es por ultrasonido transfontanelar. Y aquí podemos ver que el seguimiento de estos bebés tendría que ser muy extenso, teniendo que tomar estudios de manera repetida. En el hospital lo que hemos hecho es que la mayoría de nuestros residentes están capacitados para tomar los cortes básicos y nos ayudan mucho a hacer el seguimiento y saben cuándo le toca ultrasonido transfontanelar, sobre todo a nuestros prematuros más extremos. Nos sirve también para ver la maduración cerebral. Aquí podemos ver la comparación de un bebé de 25 semanas contra un bebé de término. Y les pongo aquí diferentes recursos que existen para los neonatólogos y para neurólogos para entrenarse en esta técnica, como el programa del doctor Nick Evans o el libro que es fantástico de la doctora Meischler, que está ya en su tercera edición. Y también existe la Newborn Brain Society, donde se puede acceder siendo neonatólogos o neurólogos. Es un grupo de interés para la protección y en temas de neurología neonatal. Ya existe la especialidad de neurología neonatal. Puede ser desde un neurólogo que quiere hacer ese año específico en neonatos, viendo sobre todo cuidados neurointensivos y neuroimágenes en neonatos. Y también existen neonatólogos que se han especializado. Entonces, el trabajo en equipo es fundamental. Y es una figura importante hoy en día en la neonatología moderna, aquel neonatólogo que se interesa por la parte neurológica. Ejemplos de cómo se utiliza para detectar hemorragias intraventriculares. Por ejemplo, aquí podemos ver una hemorragia intraventricular grado 3 de un bebé que falleció y vemos el espécimen de patología, y estas imágenes las tomó el residente de guardia porque en la madrugada sucedió las complicaciones. Y algo que hay que poco a poco ir incluyendo en nuestras valoraciones, sobre todo los prematuros más pequeños, son las vistas del cerebelo, porque también es uno de los marcadores de daño y que hay que dar seguimiento estrecho. Y también como usamos cafeína, es algo que hay que estar monitorizando porque las hemorragias cerebrales podrían ser uno de los efectos que tendríamos que estar cuidando. Entonces, en la rutina, además de hacer los cortes coronales y sagitales, las vistas mastoideas para verificar el estado del cerebelo también son importantes. Y aquí, por ejemplo, les pongo una aplicación del doctor Khorshid Mohamed, que está en el programa de cuidados neurocríticos de Calgary, que también en Vimeo están todas sus sesiones académicas y son fabulosas, desde el doctor Sarnat, pues todos los grandes nombres en neurología neonatal tienen, el doctor Volpe, todos tienen pláticas súper interesantes. Y están ahí disponibles. Y también otro ejemplo de una página que se llama Pocus Neo, que se especializa en el ultrasonido a la cama del paciente, ejemplos de programas de adiestramiento en toma de ultrasonidos transfontanelares. También nos sirve para dar seguimiento a las hidrocefalias poshemorrágicas, y aquí vemos el Frontal and Occipital Horn Ratio, que es una de las medidas sencillas y que nos puede indicar cuándo es necesario interconsultar a neurocirugía y el bebé puede requerir intervención. Y también el seguimiento de las alteraciones de sustancia blanca, si bien sabemos, y aquí hay muchos neurólogos expertos que inmediatamente están pensando también en resonancia magnética, pero el ultrasonido transfontanelar es una herramienta que tenemos que utilizar para seguir estos bebés. Ahora, el seguimiento del flujo cerebral es algo que siempre ha llamado la atención porque es difícil, pero suena lógico que si lo podemos monitorizar vamos a tener mejores desenlaces. Es complejo, no es lo mismo que medir el flujo sanguíneo sistémico, se cree que podría ser de 5 a 10 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Sabemos que hay anomalías tempranas en perfusión cerebral que preceden hemorragia intracraneal y enfermedades de sustancia blanca. Y también sabemos que no hay causalidad entre hipotensión y mal desenlace neurológico. Una de las herramientas que tenemos inmediatamente es el Doppler de las arterias cerebrales,
Como son vasos muy pequeños, es difícil establecer flujo, por lo tanto, hacemos mediciones que se basan en la curva de velocidad, como el índice de resistencia y el índice de pulsatilidad. Aquí tenemos ejemplos de la cerebral media y la cerebral anterior. Y cómo pueden estar incrementadas cuando hay un incremento de la presión intracraneana, con un conducto hemodinámicamente significativo, con hipocapnia, hipotermia, paro circulatorio e hiperviscosidad, y cómo disminuyen con hiperemia, anemia, fiebre, alto gasto cardíaco, hipertensión arterial sistémica, hipercapnia, etc. Algunos ejemplos de pacientes que hemos seguido con conducto arterioso, vean cómo tiene diástoles reversas y después de ligar el conducto arterioso se normaliza, el Doppler de la cerebral media, o en casos de hipertensión endocraniana, viendo la cerebral anterior, al hacer ligera presión se pierde la telediástole, y son datos que nos indican que hay un incremento de la presión intracraneana. Índices de baja resistencia, por ejemplo, en asfixia, donde vean cómo aumenta la diástole, o Dopplers asimétricos cuando hay un infarto perinatal. Entonces, son herramientas a la cama del paciente que nos pueden indicar que hay algo que podemos hacer. En cuanto al seguimiento de la presión arterial, sabemos que no existe un vínculo comprobado entre perseguir una presión arterial media específica y tener buenos desenlaces neurológicos. Es un subrogado pobre del flujo sanguíneo y se ha visto que no siempre corresponde con alteraciones en la perfusión. Ahora, ¿de dónde viene que los neonatólogos muchas veces perseguimos una presión arterial media igual a la edad gestacional como algo que se debe utilizar para estabilizar estos bebés? De este artículo que se publicó en 1992, donde hay 20 pediatras del Reino Unido y solamente 2 neonatólogos acordaron que una presión arterial media igual a la edad gestacional era una medida decente. Entonces, vean, y de aquí se siguió esa maniobra de perseguir la presión arterial media, que está principalmente determinada por la diastólica. Y hoy sabemos que tenemos que hacer un abordaje más complejo, ¿no? Entonces, ya en Australia se había demostrado que la presión arterial media no se correlacionaba con el flujo de la vena cava superior. Posteriormente, el doctor McNamara también corroboró que no hay una relación entre la presión arterial media y el gasto cardíaco o el flujo de la vena cava superior. Y este es en nuestros pacientes en el año 2017 y 2018. Vean cómo pacientes valorados por inestabilidad hemodinámica no hay una correlación entre la presión arterial sistólica, por ejemplo, y el gasto cardíaco. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener bebés que están en estados de choque compensado, vamos a tener bebés que están en un estado normal, vamos a tener bebés que están en un estado de circulación hiperdinámica y bebés que van a estar en choque descompensado, que son los que muchas veces detectamos ya clínicamente. Hoy en día abordamos la presión arterial tomando en cuenta la presión sistólica y la presión diastólica y cuál ha sido la progresión. Y estos son unos algoritmos de la doctora Regan Giesinger que nos ayudan a hacer diagnóstico diferencial, ya sea que está baja la presión arterial sistólica, la diastólica, o tanto la sistólica como la diastólica están bajas. Entonces, hemos conjuntado la clínica y también el uso de la ecocardiografía funcional. Esto nos sirve para identificar y ser más finos en el diagnóstico de cuál es el compromiso hemodinámico de nuestro paciente y cómo le podemos ayudar. Con el abordaje tradicional, que es el que sale en el cuadro A, utilizamos básicamente como recetas de cocina, ¿no? Entonces, si está hipotenso, utilizamos volumen, si no funciona, dopa-dobuta, etcétera. Entonces, muchas veces sabemos que eso puede dañar más a nuestros pacientes y con el uso de la ecocardiografía podemos determinar dónde está el problema y elegir fármacos que nos den el efecto que queremos. Y recordar que muchas cosas que hacemos para la vasculatura pulmonar van a tener el efecto contrario en la vasculatura cerebral. Entonces, el poder determinar qué tiene nuestro paciente nos ayuda a tratarlos mejor. Y esto es lo que hemos hecho en el hospital infantil en los primeros 2 años del programa de ecocardiografía funcional. Vean cómo nuestra primera causa de consulta fue hipertensión arterial pulmonar, seguido de conducto arterioso, choque e hipertensión crónica. Y en aproximadamente el 45% de las ocasiones pudimos dar una recomendación para ajustar o cambiar el manejo. Y esto lo hacemos porque queremos mantener la autorregulación cerebral. La autorregulación cerebral es un fenómeno muy complejo que habla del rango en la cual la presión sanguínea va a mantener un flujo cerebral constante.
sabemos que está arriba de 25 a 30 milímetros de mercurio, pero no es un fenómeno de encendido y apagado. Tienen muchos factores que ver que la mantienen. Y sabemos que tenemos un umbral de autorregulación entre 25 y 30, esto es de presión arterial media, un umbral funcional de 22 a 24 y un umbral isquémico generalmente con menos de 20. Entonces, muchas de las intervenciones que hacemos para mantener la presión arterial adecuada es porque pensamos que vamos a preservar una presión en el rango de autorregulación. Pero también, cuando estamos pensando en los cerebros de los prematuros, tenemos que pensar en la reactividad vasomotora, que tiene que ver los cambios que hay de los vasos ante el pH y ante el CO2. Entonces, es muy importante en la terapia neurointensiva considerar el estado ácido-base y el estado respiratorio y pensar qué efecto está haciendo en nuestros pulmones, porque como neonatólogos clásicamente nos enfocamos en los pulmones, pero qué efecto puede tener en el cerebro. Ahora, en cuanto al conducto arterioso relacionado con la prematuridad, ahí está la doctora Caro Michel, que hizo terapia intensiva en el INPER, y Poncho, que es egresado del Infantil de México, y después hizo cardiología y cardiología fetal, que también está en perinatología, proponen este término de conducto arterioso permeable relacionado a la prematuridad, para no decirle conducto arterioso persistente. Sabemos que un conducto persistente después de la primera semana de vida puede tener un efecto negativo en la vasculatura cerebral. Un conducto prolongado puede tener un efecto negativo en la oxigenación y hay estudios en resonancia magnética que quizá un cortocircuito de izquierda a derecha, es un conducto significativo prolongado, nos puede dar también alteraciones en el desarrollo cerebral. Ahora, el conducto hay que tomarlo en cuenta con muchos factores, porque también el tomarlo como una variable dicotómica de si lo tiene, lo tengo que tratar, también ha demostrado ser dañino, sobre todo cuando se hacen cirugías que no son necesarias. Entonces, en el grupo de los bebés más pequeños, que actualmente estaríamos hablando de los menores de 26 semanas, la incidencia de hemorragia intraventricular sigue siendo importante. Y existe una asociación entre tratar tempranamente el conducto arterioso y una disminución de la hemorragia intraventricular grave. Con eso se hizo el estudio, el TIPS Trial, donde se vieron en el 2001 1.200 neonatos, donde se dio indometacina profiláctica y se encontró que había una reducción de hemorragia intraventricular grave. Esto se ha corroborado en otros estudios más pequeños y metaanálisis, y sabemos que también disminuye la hipotensión dependiente de vasopresores y la necesidad de ventilación al final de la primera semana postnatal. El problema aquí es que era profiláctica, entonces sin ver el corazón se daba una dosis de indometacina y si había cualquier cosa dependiente de conducto, pues lo podíamos meter en muchos problemas. Posteriormente se intentó hacer el DETECT Trial en Australia del doctor Martin Kuklow. El problema es que se acabó la indometacina, dejó de haber en Australia, entonces no se llegó al número necesario a la N para lograr validez estadística, pero se demostró que era factible hacer un ecocardiograma temprano y que había menos hemorragia pulmonar en los bebés que trataron tempranamente el conducto. Entonces, es lo que tratamos de hacer actualmente, ver tempranamente el conducto arterioso si tiene una repercusión, y en los bebés más pequeños podría tener sentido tratarlos tempranamente. Ahora, ¿qué otras cosas tenemos para monitorizar el cerebro? Ya vimos cómo podemos ver el flujo cerebral de los prematuros. ¿Qué pasa con el flujo, con la parte eléctrica? Pues se generó la electroencefalografía de amplitud integrada, que nos va a mostrar un trazo electroencefalográfico comprimido de canales fondo, el cambio de la actividad con el tiempo, y nos ayuda a encontrar crisis convulsivas. Se rectifica el voltaje, entonces se convierten los negativos en positivos en una escala semilogarítmica, y cada 15 segundos se van graficando. Y la señal tiene una velocidad generalmente de 6 centímetros por hora. Hay estudios que comparan la electroencefalografía convencional y tiene adecuada correlación. Es una herramienta que sirve muy bien como tendencia y es útil para detectar daño unilateral o difuso y detectar convulsiones subclínicas y también la efectividad del tratamiento. Y aquí está el libro de la doctora Linda de Vries y la doctora Hellstrom Westas, donde es un atlas de neonatal de electroencefalografía de amplitud integrada que pues todos los neonatólogos utilizamos, y aquí es muy resumido en qué consiste la interpretación. Se tiene que ver que haya una adecuada impedancia, y después vemos el ritmo de fondo. Aquí vemos un voltaje normal, un continuo, discontinuo, continuo, que es normal, ¿no? En un recién nacido de término, donde la amplitud inferior es mayor a 5 y la amplitud máxima es de 10 a 25, y hay ciclos sueño-vigilia.
Después vamos a los trazos que ya pueden ser anormales, como el voltaje discontinuo, que puede ser anormal en un recién nacido de término, pero normal en un recién nacido prematuro, y ya de ahí los que son anormales como brote, supresión, bajo voltaje continuo o un trazo plano. Y aquí hay ejemplos de cómo podemos reconocer los patrones, de si son normales, moderadamente anormales o severamente anormales, y cómo podemos detectar también crisis convulsivas. Entonces, esto va a la cama del paciente, es sencillo de interpretar y siempre lo que hacemos es tener a nuestros neurólogos interconsultados para hacer la detección, ver juntos los trazos y ver qué bebés requieren un electroencefalograma más completo. Se empezó a utilizar sobre todo en los ensayos clínicos para hipotermia terapéutica. Hoy en general no se utiliza como criterio para decidir a quién le toca hipotermia, porque sabemos que hasta un 30% que tuvieron un electroencefalograma normal, después tuvieron alteraciones en resonancia magnética. Y se utiliza como una herramienta de tendencia para monitorizar pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica, y la sensibilidad y especificidad van a ser variables para crisis convulsivas y para cierto tipo, y se está estableciendo cuál puede ser su rol en sepsis, seguimiento de cirugía, anestesia, etcétera. Entonces, ejemplos de hemorragias intraventriculares con su trazo, aquí vemos un trazo de brote supresión con una hemorragia intraventricular severa, y también trazos Dopplers anormales de las cerebrales con hemorragia intraventricular. Ahora, ¿qué otra cosa podemos ver? La oxigenación cerebral. Y esto se hace con una tecnología que se llama NIRS, que es la espectroscopía casi infrarroja. Y hay que pensarlo como una pulsoximetría del cerebro, pero que nos va a estar dando valores que debemos de interpretar como saturación venosa, ¿no? Entonces, es un sensor que se localiza en la región craneal anterior y que a través del pasaje de luz con diferentes longitudes de onda va a detectar cambios en la concentración de oxiohemoglobina, y a partir de eso nos va a calcular el porcentaje de saturación de oxígeno en los tejidos. Sabemos que es realizable, que nos puede dar información importante, pero sigue siendo tecnología cara, y lo que es más caro son los sensores, que son desechables. Sabemos que la hipoxia y también la hiperoxia son dañinos para el cerebro, y en los recién nacidos, al tener un cráneo más delgado y poco tejido celular subcutáneo, la absorción es ideal y es una herramienta que, si bien en otras edades no funciona tan bien, en los recién nacidos funciona bastante bien. Sabemos que hay bajas saturaciones con un conducto arterioso, cuando se liga un conducto arterioso en estados de hipotensión, hipoxia, hipocapnia, anemia, y altos cuando hay terapia con oxígeno, hipertensión arterial pulmonar, neumotórax, asfixia, pero también cuando hay una necrosis importante, no hay adecuada extracción, les digo que hay que pensarlo como saturación venosa, entonces también nos puede alertar que hay un daño importante. Sabemos que los prematuros que requieren reanimación tienen niveles más bajos de oxigenación tisular cerebral. La ventilación efectiva nos da primero datos en la oxigenación tisular cerebral antes de adecuados por oximetría, y hay una débil relación entre la oxigenación tisular cerebral y hemorragia intraventricular. Tenemos valores normales en los recién nacidos, sobre todo los más extremos, que les digo que son los que más riesgo tienen para una hemorragia intraventricular importante. Tenemos valores normales en recién nacidos que no tuvieron ningún problema. Y el ensayo más importante hasta ahorita es el SafeBoost, que ha tenido diferentes versiones. Primero se estableció cuál era el rango de hipoxia y cuál era el rango de hiperoxia. Y después hicieron un ensayo donde la mitad de los bebés tenían NIRS, pero los clínicos no lo veían ni actuaban conforme a ese NIRS. Y la otra mitad, el NIRS estaba visible y había una guía de tratamiento de acuerdo a si había hipoxia e hiperoxia. Y se demostró que los bebés en los cuales los neonatólogos estuvieron reaccionando al NIRS estuvieron mucho menos tiempo en el espectro de horas de hipoxia y de hiperoxia. Ahora, sabemos que eso teóricamente es bueno, pero no sabemos a largo plazo qué puede pasar. Ya está en curso el SafeBoost 3, donde el objetivo es demostrar una reducción de 34 a 26% de muerte o alteración cerebral severa, y están comparando 800 contra 800, y este es un ensayo clínico que se está realizando en este momento. Y sabemos que estos bebés que estuvieron sobre todo en el rango de hipoxia se asocia con muerte, desarrollo neurológico adverso y hemorragia intraventricular.
Y este es el algoritmo que utilizaron para responder a la hipoxia, viendo si había un incremento en el consumo o una disminución en la entrega de oxígeno. Y aquí ahí vean cómo hace el diagnóstico diferencial entre anemia, hipotensión, etcétera. Y aquí la ecocardiografía funcional es muy importante. O en caso de hiperoxia, ¿no? Donde ya sea que le estamos dando mucho oxígeno, pero también puede haber una disminución del consumo de oxígeno porque hay un daño cerebral severo. Y ahorita vamos a ver un caso. Esta es una encuesta de 235 UCINes en Europa y vean cómo el 36% tienen NIRS como parte de su equipo y se utiliza en un 28% para investigación, 39% clínico y 32% para ambos. Entonces es una tecnología que cada vez hay más en las terapias intensivas. Y este es un bebé que tuve que nació con una neumonía neonatal y tuvo un episodio hipóxico después de nacer, hizo insuficiencia renal, estuvo con hemodiafiltración, y vean, cuando llegó con hipertensión arterial pulmonar y estaba muy grave, con un índice de oxigenación de 30, cómo estaba alterada la saturación cerebral, y después de estabilizarlo con óxido nítrico, con metilación de alta frecuencia, un índice de oxigenación 5.4, cómo se normaliza el Doppler y tenemos una oxigenación adecuada. Y estos son dos casos que publicó la doctora Caron Michel de prematuros que iban a quirófano para ligarles el conducto arterioso y que fueron vigilados con NIRS, y vean cómo la ligadura está asociada con una disminución en la oxigenación, y después este bebé presentó síndrome cardíaco postligadura, que es la complicación más habitual, donde por un aumento súbito de la poscarga del ventrículo izquierdo puede haber hipotensión y alteraciones en el desempeño miocárdico. Se inició milrinona y vean cómo se recupera tanto el gasto cardíaco izquierdo como la oxigenación cerebral y renal. Y este es el otro caso también donde la ligadura del conducto se vio acompañada de una disminución de la oxigenación que posteriormente se recuperó, y después se detectó, antes de que hubiera síndrome cardíaco postligadura, un bajo gasto cardíaco, y también vean cómo esto después se correlacionó con una disminución en la oxigenación cerebral, y posterior al manejo con milrinona se fue recuperando. Entonces, sabemos que cosas que hacemos todos los días en la UCIN pueden tener repercusión en la oxigenación cerebral, y es muy interesante monitorizarlo. Ahora, ¿qué pasa si monitorizamos todo? Y yo tuve la fortuna de poder participar en este estudio. Aquí ven a la doctora Purva Deshpande y el doctor Amish Jain. Y el objetivo era demostrar que era factible hacer una neuromonitorización multimodal en los prematuros más pequeñitos. Entonces, el número calculado eran 50 pacientes que se reclutaron en un transcurso de 2 años, que iban desde las 23 hasta las 27 semanas. Estos bebés fueron monitorizados con NIRS, con electroencefalografía de amplitud integrada, y les hacíamos un ecocardiograma y un ultrasonido transfontanelar de las 4 a las 18 horas, de las 12 a las 18 horas, de las 24 a las 30 horas y de las 48 a las 60 horas. Teníamos 20 minutos máximo, y estos estudios los hicimos en promedio en 11 más o menos 2 minutos. Tenían que ser estudios precisos con imágenes de calidad, pero pues rápidos para no desestabilizar ni modificar a estos bebés. Y vean cómo se ven estos bebés súper pequeñitos, pero es factible monitorizarlos con NIRS, con electroencefalografía y con los ultrasonidos. Entonces se logró en un 98% la monitorización, considerando tener más del 75% de la información y por lo menos 2 de 4 ecos y ultrasonidos transfontanelares con el requisito de tener por lo menos uno en las primeras 24 horas. Tuvimos pocos efectos adversos, eritema leve y solo el 8% desaturó. Todo se solucionó incrementando ligeramente la fracción inspirada de oxígeno. 52% tuvieron hemorragia intraventricular, pero solamente 4 tuvieron una hemorragia intraventricular grave, que se presentaron 3 del día 4 a 7 y 1 que se vio por autopsia. No hubo suficientes hemorragias graves como para poder hacer inferencias estadísticas importantes, pero se demostró que era factible hacer esta neuromonitorización. En el 98% logramos los 4 ecos y ultrasonidos transfontanelares. Sí, y vean cómo se pudo detectar que los bebés que tuvieron hemorragia intraventricular severa tuvieron una velocidad menor de la cerebral media y posteriormente un incremento más abrupto del gasto cardíaco, y también hubo una saturación cerebral menor con una mayor extracción, ¿no?
Y también en el electroencefalograma de amplitud integrada, vean cómo los bebés que tuvieron hemorragia intraventricular grave tuvieron menor voltaje inferior, tuvieron menor patrón de sueño-vigilia y eran más inmaduros. Y esto finalmente va a acabar en un modelo donde toda esta información pueda ir a modelos de inteligencia artificial que nos puedan ayudar a predecir qué bebés van a tener complicaciones, ¿no? Y aquí les pongo un estudio del doctor Yasser, donde hace abordaje multimodal con ecocardiografía funcional, con electroencefalografía de amplitud integrada, con NIRS y algunos marcadores bioquímicos, y ha demostrado que puede disminuir la cantidad de horas que los bebés tienen compromiso hemodinámico. Y todo esto partió de la asfixia perinatal. Esta es una publicación de la Federación donde los centros que tienen experiencia en México comparten. Me voy a ir un poco rápido porque ya estamos por cerrar, pero la hipotermia actúa antes de que inicie la fase secundaria. La fase aguda, que es cuando ocurre, no la podemos controlar, pero después viene una cascada secundaria mediada por calcio de muerte neuronal programada, inflamación y gliosis, y aquí es donde actúa la hipotermia. Hay diferentes, se han ido modificando los criterios de asfixia, pero requerimos tener una Apgar bajo, necesitamos tener una gasometría alterada y necesitamos tener una encefalopatía neonatal. Ahora, hay pocos centros en México que ofrecen hipotermia terapéutica. Ella es la doctora Denef, que trabaja en el INPER y es de las personas que más sabe de hipotermia en México, ¿no? Entonces, en el INPER tenían CoolCap, y del 2013 al 2019 vieron 40 pacientes con 10 defunciones y en el seguimiento tienen un caso con PCI, 2 con epilepsia. En hospitales privados generalmente hay de 3 a 5 casos por año y vean en México cuáles son los hospitales donde tienen centros de hipotermia, ya sea por CoolCap o por hipotermia corporal. Entonces vean cómo a México todavía le falta mucho de centros que puedan ofrecer hipotermia terapéutica. Vean, esta foto está muy bonita, es un hospital privado. Y sabemos que en la actualidad hay 11 estudios con 1,505 neonatos de término y prematuros tardíos. Y sabemos que con un número necesario a tratar de 7, disminuimos mortalidad y alteraciones en el neurodesarrollo. Y con un número necesario a tratar de 11, disminuimos mortalidad. Y con un número necesario a tratar de 8, disminuimos alteraciones mayores del neurodesarrollo. Los efectos adversos en general son bradicardia sinusal y trombocitopenia. Y esta imagen, me pidió Denef que se las enseñara porque vean cómo muchos de estos pacientes incluso ya se pueden manejar extubados. Aquí les pongo ejemplos de 2 aplicaciones donde se utilizan los criterios para ver qué bebés requieren hipotermia terapéutica. Y también se han hecho modos simplificados. Este es el doctor César Sánchez, que también es egresado del Hospital Infantil de México y se ha dedicado mucho a hipotermia y a electroencefalografía de amplitud integrada, como con un enfoque simplificado, reportándoles el estado de alerta, el tono y los reflejos, y a veces la imagen del electroencefalograma se envían por estos medios actuales de comunicación y les podían ayudar a decir quiénes requerían o no de hipotermia y ayudarlos a llevarla a cabo. Y es el doctor Alfonso Solimano, que hace tiempo vino a México, y es muy importante este término de normotermia terapéutica. ¿Qué sabemos? Que la hipertermia es muy dañina y los ensayos clínicos de hipotermia nos demostraron que cada grado arriba, es decir, hipertermia iatrógena, cuadruplica la mortalidad. Me voy a ir muy rápido. Sabemos, esto es lo que les mencioné, sabemos que tiene efecto y sobre todo tiene efecto en las encefalopatías moderadas. La ventana terapéutica es de 6 horas y este estudio de la doctora Shankaran es muy importante porque habla en un modelo bayesiano que quizá pasando esa ventana de 6 a 24 horas todavía podrían beneficiarse las encefalopatías moderadas. Y también se está analizando las encefalopatías leves, qué tan leves son y cuáles podrían beneficiarse de hipotermia. Y estos son los datos que me compartió el doctor César, que como les digo es egresado del Hospital Infantil. Tiene hasta ahorita 122 recién nacidos que han entrado a hipotermia y con buenos resultados en cuanto a discapacidad, comparables con la literatura internacional. Y me voy a ir un poquito rápido con los casos porque se nos viene encima el tiempo, pero en cuanto al manejo del paciente
con asfixia, es muy importante ver el estado hemodinámico porque dependiendo cuál sea el trastorno de fondo, van a ser los medicamentos que vamos a necesitar utilizar. También me voy a ir muy rápido con este caso para demostrarles de las otras tecnologías que vimos. El electroencefalograma de amplitud integrada para el pronóstico en asfixia. Si tenemos un electroencefalograma normal de las 3 a las 6 horas, se va a asociar con supervivencia sin discapacidad a 18 meses con un valor predictivo positivo cercano al 100%, y un electroencefalograma anormal va a tener un valor predictivo positivo de 59% para muerte o discapacidad neurológica severa. Y actualmente, en cuanto a valores pronósticos, si juntamos el NIRS y el electroencefalograma de amplitud integrada, el tener un trazo anormal como brote supresión menos o bajo voltaje o un trazo isoeléctrico con una oxigenación cerebral alta son los que mayor valor predictivo tienen para mal pronóstico en asfixia perinatal. Agradecemos la excelente ponencia vanguardista del doctor Daniel Ibarra.